Vamos a complementar la clase, el video que les envié sobre la naturaleza de la Convención Colectiva de Trabajo, porque nos falta eh, rellenar o llenar algunos conceptos y algunos aspectos que tenemos que analizar de la Convención Colectiva de Trabajo, aprovechando que tenemos conexión. Ya comencé a grabar y tuve que suspenderla porque, no sé, se cayó. Bien. En primer lugar, comencemos por la denominación. No siempre se ha llamado Convención Colectiva de Trabajo. La primera denominación que se utilizaron en el año 1891 los esposos Webb, viene del campo de la economía. En el derecho del trabajo no se utilizaba esa expresión. Cuando ya comenzaban a dar algunos, digamos, esposos de esa convención colectiva de trabajo. Pero el primer texto que lo utiliza, el primer texto del derecho del trabajo, el término convención colectiva de trabajo, fue la ley francesa. Los franceses siempre han llamado a esta institución convención colectiva de trabajo. En Venezuela, por ejemplo, en el derecho venezolano, la ley del 36 lo denominaba contrato colectivo de trabajo y durante mucho tiempo así se conoció con el nombre de contrato colectivo de trabajo. Es la ley de 1990, la ley orgánica del trabajo de 1990, la que comienza a utilizar la denominación convención colectiva de trabajo, que durante mucho tiempo se llamó contrato colectivo de trabajo. De manera tal de que a veces puede suceder que un profesor que conoció mucho tiempo la ley del 36 como yo, pues utilicemos indistintamente el término contrato colectivo o convención colectiva de trabajo. Pero el término que utiliza la ley actual, incluso el decreto ley, es convención colectiva de trabajo. Pero también se lo ha llamado de otras maneras, pacto normativo, por ejemplo, haciendo alusión al carácter normativo que tiene la convención colectiva de trabajo, como les expliqué, en la naturaleza jurídica de la convención colectiva. También se lo ha llamado contrato social, pacto colectivo de convenciones de trabajo, acuerdo colectivo. Aunque acuerdo colectivo es un término que se utiliza para el producto de ciertas negociaciones que se realizan, como veremos ahora, cuando los trabajadores no están sindicalizados. En el reglamento del trabajo vamos a conseguir las convenciones colectivas de trabajo y los acuerdos colectivos, pero sobre eso vendremos más adelante. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es que a veces en el lenguaje corriente utilizan la palabra negociación colectiva y convención colectiva como si fueran sinónimos. No. La negociación colectiva se refiere al proceso que conduce a un resultado que es la convención colectiva de trabajo. De manera tal que cuando hablamos de negociación colectiva, hablamos del proceso, mientras que cuando hablamos de convención colectiva de trabajo, hablamos del resultado de ese proceso. Bueno, la convención colectiva del trabajo es un producto de la era industrial, como lo es prácticamente el derecho del trabajo. Antes de que se diera la revolución industrial y de que pasara todo ese proceso de formación del derecho del trabajo, no se hablaba ni se podía hablar de convenciones colectivas de trabajo. No hablemos de la Edad Media, ni mucho menos de la época de la esclavitud, porque era imposible que existiera una figura más o menos similar. En la Edad Media, cuando existían las corporaciones medievales, esa estructura vertical que tenían las corporaciones
medievales y que se regían por un estatuto no permitían la negociación, ni la negociación individual, ni mucho menos la negociación colectiva. Claro, se habla de que por allá en el siglo XIV, eh, entre los años de 1360 y 1350, 1360, en esas décadas se dieron en el gremio de tejedores específicamente, en una ciudad alemana de Speyer y en la ciudad alsaciana, bueno, francesa, de Estrasburgo, se dieron algunos, digamos, negociaciones entre los oficiales del gremio de tejedores de esas dos ciudades y los maestros o las corporaciones medievales. Pero en realidad eso es un elemento aislado, un evento aislado y no, no tuvo ninguna repercusión. Porque en realidad esto es producto de la era industrial. Pero en la era industrial sí se empiezan a producir algunas manifestaciones ya en la segunda mitad del siglo XIX. Por allá en el año de 1862, los tejedores de lana en Inglaterra, sobre todo Escocia, donde era la industria principal, celebraron una especie de contrato colectivo. Ya Lotmar, Philipp Lotmar, un autor alemán, en el año de 1902, en el campo del derecho del trabajo, porque ya vimos cómo, en el campo de la economía, ya los esposos Webb habían escrito algo sobre, en 1891, sobre el contrato colectivo. Pero esto es una primera obra alemana de Philipp Lotmar, que en 1912 se refiere a el contrato colectivo de trabajo. En alemán era Arbeitergewerkschaft, pero la primera ley que lo reglamenta es no una ley del trabajo, sino el Código Civil holandés de 1909. Y luego vino el Código Federal Suizo de las Obligaciones de 1912, hasta que llegan la ley francesa de 1919 y la ley alemana más o menos contemporánea, 1918-1919. Y algo muy importante, aparece por primera vez el contrato colectivo de trabajo y ese como un derecho, pues la negociación colectiva en la Constitución alemana del Weimar en 1919. Bueno, y en Venezuela, bueno, Venezuela, olvidemos el siglo XIX, no había industria, no había posibilidad alguna de celebrar convenciones colectivas, o si no existían sindicatos, no existían organizaciones sindicales, mucho menos podía hablarse de negociación colectiva. Sin embargo, antes de que se desarrollara la industria petrolera, en 1919 se celebró una especie de convenio muy corto de condiciones de trabajo con el Gran Ferrocarril de Venezuela. Esos ferrocarriles estaban manejados por empresas extranjeras, eran inversiones extranjeras. Había el ferrocarril alemán y había el ferrocarril inglés que iba de La Guaira a Caracas, y el ferrocarril alemán que iba por hasta Valencia, Puerto Cabello, Caracas, etc. Bueno, entonces se celebró una especie de convenio de condiciones de trabajo en 1919. En 1928 aparece ya con la industria petrolera la ley del trabajo, que no tuvo mayor aplicación práctica.
Y en la ley que la empieza a regular los contratos colectivos de trabajo como tal, es la ley del 36, y se comienzan a celebrar contratos colectivos, sobre todo en la industria petrolera. En 1936, en diciembre de 1936, de 1937, perdón, se celebra una huelga petrolera a finales de diciembre, comienzos de enero del 37, y se termina esa huelga petrolera no con un convenio colectivo, sino con un decreto de reanudación de faena, y se impone pues unas condiciones colectivas de trabajo. La primera constitución que consagra la negociación colectiva como un derecho es la Constitución de 1947. Entonces, allí se reconocen dos tipos de contratos de trabajo, el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo. Dentro de la concepción contractual de la negociación colectiva, del contrato colectivo, y se regulan y se comienzan a dar, sobre todo en la industria petrolera y en la industria naciente, algunos contratos colectivos. Pero después viene una época de la dictadura militar, con el golpe de 1947, y las dictaduras, por lo general, son alérgicas a la negociación colectiva, a los sindicatos y a la negociación colectiva. De manera tal de que durante la dictadura militar y la dictadura de Pérez Jiménez, pues, no hubo mayor auge de la convención colectiva de trabajo. Fíjense este detalle. Entre 1936 y 1958, o sea, al final de la dictadura de Pérez Jiménez, solo se celebraron en ese lapso, ¿verdad?, de más de 20 años, de 22 años, 2.333 convenciones colectivas de trabajo. Mientras que entre 1958 y 1976, en 18 años, se celebraron 18.826 convenciones colectivas de trabajo. Eso les da a ustedes una idea de cómo en democracia el ambiente democrático es indispensable para que se desarrolle la negociación colectiva. Bien. Visto esto, y que ahora, en estos últimos 20 años, las convenciones colectivas se han celebrado muy pocas, relativamente muy pocas. ¿Por qué? Porque el ambiente no es favorable, no se reconoce al otro. Y para tener un diálogo es necesario reconocer al otro interlocutor. Es fundamental. Bien, hablemos entonces de la convención colectiva de trabajo. ¿Qué es? Bueno, la ley actual no nos da una definición de la convención colectiva de trabajo, como sí lo hacía la ley de 1990. El artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 definía la convención colectiva de trabajo como aquella, es decir, aquella convención que se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores de una parte y uno o varios patronos, sindicatos, asociaciones de patronos por la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales se va a prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes. Hoy en día no tenemos esa definición legal, pero a pesar de que la ley no lo define, se puede en principio aplicar y conservar esa denominación.
no es otra cosa una convención colectiva que un acuerdo producto de una negociación que celebran las dos partes. Por un lado, la parte trabajadora, representada por una organización sindical. Y vamos a ver cómo para celebrar una convención colectiva, no así un acuerdo colectivo, es necesario que los trabajadores estén organizados en sindicatos. No se requiere lo mismo para el patrono, porque la convención colectiva siempre supone que quien la negocia por la parte del trabajador es el conjunto de trabajadores representados por una organización sindical. Mientras que la parte empleadora puede ser un solo empleador, un solo patrón. O pueden estar los patronos agrupados también en una organización. Bien, en la doctrina conseguimos utilizar una definición del profesor francés Camerlang, que dice que es un acuerdo concluido entre un empleador o un grupo de empleadores y una o varias organizaciones sindicales representativas de trabajadores con el fin de fijar en común las condiciones de trabajo bajo las cuales serán concluidos los contratos individuales de trabajo. Aquí podemos destacar un aspecto, que la organización de los trabajadores tiene que ser representativa. Es decir, la organización de los trabajadores tiene que tener afiliados a un grupo de trabajadores que representen, valga la redundancia, a la mayoría absoluta, a más del 50% de los trabajadores que pertenecen a una empresa o a una industria, donde en el nivel que se quiera celebrar la convención colectiva de trabajo. Entonces, es importante la representatividad. En el derecho francés, la representatividad de las grandes centrales, de las 5 grandes centrales sindicales francesas, se presume, no lo tienen que demostrar. Mientras que en Venezuela, si se exige, pues habrá que demostrar mediante un sistema que veremos más adelante, el referéndum sindical, que es el sindicato más representativo. ¿Y qué hace ese digamos, esos trabajadores y esos empleadores, o esa organización sindical y de los empleadores? ¿Qué hacen cuando negocian? Fijan en común las condiciones bajo las cuales se van a regir las relaciones de trabajo, o sea, los contratos individuales de trabajo que la empresa celebra, los que están en curso y los que va a celebrar de ahora en adelante. Y los dos conceptos, tanto el concepto de la doctrina como el concepto de la ley, nos dan la idea, como se los expliqué en el video de la naturaleza de la convención colectiva, que la convención colectiva de trabajo posee una doble naturaleza. Una naturaleza negocial y una naturaleza normativa. Por eso yo se puede definir la convención colectiva también como un negocio jurídico celebrado por varias organizaciones de trabajadores y uno o varios patronos organizados o no en asociaciones profesionales con el fin de regular en común, y ahí va el aspecto normativo, las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las relaciones individuales de trabajo. Digamos que es un negocio jurídico en su origen. En sus efectos tiene también una naturaleza normativa. Cuando hablamos de la naturaleza de la convención colectiva de trabajo,
explicamos suficientemente, creo yo, es de esas dos posiciones contrarias en la doctrina, es decir, se trata de un negocio jurídico o se trata de una ley, de una norma jurídica. No tiene importancia. Fíjense que esa doble naturaleza llevó a Carnelutti a calificar a la convención colectiva como un contrato que tiene alma, cuerpo de contrato, pero alma de ley. Para dar a entender esa simbiosis que se da en la convención colectiva de trabajo. Y un poco poéticamente, el profesor Russomano, Víctor Víctor Russomano, de Brasil, lo denomina centauro jurídico, para hacer ver que es un híbrido entre un contrato y una norma. ¿Qué importancia tiene la convención colectiva? Muy grande en el campo del derecho del trabajo. Puede que aquí en Venezuela esa vocación autoritaria y autocrática del Estado que nos, en el sistema de gobierno que tenemos, pues no tenga mayor importancia. Pero, por ejemplo, hay países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Japón, donde la negociación colectiva es, digamos, la fuente de primera importancia, el método normal para regular las condiciones de trabajo. Además, el derecho del trabajo lo reconoce como una fuente importante del derecho del trabajo y como una fuente de progreso social que va haciendo que el derecho del trabajo avance para mejorar las condiciones de los trabajadores. De manera tal de que eso es importante también en ese aspecto. Presenta una serie de ventajas la convención colectiva de trabajo. Primero, una flexibilidad que permite adaptarse a las condiciones reales de cada sector. La ley establece condiciones generales que se aplican a todas las empresas, a las grandes y a las pequeñas. Y hay empresas grandes que tienen muchos ingresos y que tienen muchas ganancias, que pueden mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Pero la ley no puede regular estableciendo un máximo. La ley lo que hace es establecer mínimos garantizados. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede dar las mismas condiciones y las mismas ventajas. De manera tal de que la convención colectiva permite que se adapten a las distintas empresas y que las empresas que pueden mejorar las condiciones de sus trabajadores, dar más porque tienen más ganancias, no solo más ingresos, sino sobre todo más ganancias, pues pueden hacerlo y eso lo permite adaptarse. En segundo lugar, permite la participación de los trabajadores en la fijación de condiciones de trabajo. Los trabajadores que conocen las necesidades o a dónde les aprieta el zapato son los que pueden decir, bueno, necesitamos esto, más de esto y menos de lo otro, por ejemplo. ¿Verdad? Necesitamos, por ejemplo, que nos suministren transporte, porque la empresa queda muy lejos y porque se necesita el transporte. Eso no lo puede establecer la ley para todas las empresas. Después, la convención colectiva, la negociación colectiva
restablece hasta cierto punto el equilibrio. Acuérdense que el trabajador siempre está en una condición inferior a la del patrón. Hay una desigualdad de condiciones. Pero como por aquello de que en la unión está la fuerza, cuando el patrono negocia con una organización sindical fuerte que tiene el suficiente poder para paralizarle la empresa si no acepta negociar, las cosas cambian, las cosas son distintas. También sirve para, sobre todo cuando se dan negociaciones colectivas en un sector industrial, para equiparar los costos de las empresas. Por ejemplo, en la industria de la construcción, donde tradicionalmente se celebra una convención colectiva que abarca a todas las empresas constructoras, pues todas van a tener los mismos costos laborales. De manera tal que eso evita que haya algunas empresas que tengan costos más bajos y que compitan con las otras con desventaja para las que tienen los costos más altos. Las relaciones que se dan entre la convención colectiva y la ley son bastante complejas. En primer lugar, hay que tener presente el carácter de orden público de la ley. El carácter de orden público de la ley es una limitante para las convenciones colectivas, porque la ley establece condiciones mínimas que no pueden ser modificadas por el poder de negociación que se da entre los patronos y los trabajadores. De manera tal de que eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente, ¿qué sucede? Que las convenciones colectivas superan las condiciones establecidas en la ley. Bueno, los sindicatos no se van a poner a negociar para que les den menos de lo que la ley garantiza o para que no les den lo mismo de la ley. Lo que buscan es mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados, mejorando pues o superando las ventajas que la ley da. Hay que tener presente que el campo de la autonomía colectiva es superior al de la autonomía individual. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia francesa, tiene un criterio muy importante. A veces dice, permite que la convención colectiva establezca unas ventajas a cambio de otras garantizadas por la ley, cuando el conjunto es más beneficioso para los trabajadores. Sin embargo, mantiene esta limitación. Aquellas reglas que conciernen a las estructuras institucionales del derecho del trabajo, esas no pueden ser modificadas por la convención colectiva. Vamos a poner un ejemplo. Reglas que limitan la duración de la jornada de trabajo. Se puede establecer una flexibilidad de la jornada de trabajo, pero las limitaciones no. Las reglas que van, por ejemplo, a garantizar la higiene y seguridad de los trabajadores. Se pueden introducir mejoras o se pueden introducir algunos aspectos, pero las garantías mínimas de la salud e higiene laboral no se puede. También tenemos que aquí se aplica la regla de la norma más favorable. Como les dije, las convenciones colectivas de trabajo por lo general mejoran las condiciones de la ley. De manera tal de que, aún siendo una fuente, digamos, de un nivel jerárquico inferior al de la ley, si la convención colectiva mejora la norma legal, pues se aplica la convención colectiva.
Pero la comparación del contenido más favorable de la convención colectiva y de la ley deben hacerse de acuerdo a ciertas reglas. En primer lugar, la comparación debe hacerse desde el punto de vista estrictamente jurídico, dejando a un lado a veces las condiciones económicas. En segundo lugar, la comparación debe hacerse de manera objetiva, teniendo en cuenta el interés del conjunto de la colectividad y el fin perseguido por el legislador, y no un fin. De pronto algo puede favorecer más a un trabajador en concreto, pero no al conjunto de trabajadores. Y la aplicación de la norma debe hacerse de forma integral, no parte de una y no parte de otra. Esto es en realidad una repetición de lo que vimos en lo que vieron ustedes el año pasado del principio de la norma más favorable. Por hoy vamos a dejarlo